Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de nuestro curso de Scrum. Espero que si no lo vieron en vivo ayer hayan visto la repetición en nuestro canal de YouTube. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta nos pueden enviar un correo a contacto@consultoriapmo y también nos pueden visitar en nuestra página web www.consultoriapmo.com. Este curso corresponde a un curso oficial de CertiProf, del cual somos partner hace 2 años, y este curso lo estamos dando en modalidad gratuita. Es el curso de Scrum Foundation, y que al final de esta semana, después de estas 4 sesiones de 1 hora, van a tener derecho a poder dar un examen de certificación que también es totalmente gratuito. Así que comenzamos con el día de hoy, tal como lo dice la primera pantalla. Hoy día vamos a empezar a revisar qué es lo que es Scrum. Scrum se autodefine como algo ligero, liviano, fácil de entender, pero extremadamente difícil de dominar o de implementar. Esta definición aparece en la guía Scrum, que es un documento también de dominio público. Ustedes lo pueden encontrar en internet, en la web. Y básicamente Scrum adhiere la filosofía o el enfoque Agile, y a diferencia del PMI, del ITIL o otros que ustedes pueden conocer, Scrum se define como un marco de trabajo de adaptación iterativa e incremental, rápido, flexible y eficaz, y que está orientado a poder ofrecer y obtener un valor significativo de forma rápida en todo el proyecto. ¿Por qué es un marco de trabajo? Porque da un entorno, un contexto en el cual trabajar, pero no define muchas reglas ni define cómo hacer ciertas cosas, sino que da los lineamientos, da unos principios, unos valores, un entorno en el cual desarrollarse. Entonces, Scrum, si bien es cierto, nace a mediados de los 80, tiene un enfoque muy desarrollado al software a mediados de los 90. Es cuando aparece el manifiesto ágil en el 2001, que ya se formaliza y adhiere este enfoque de desarrollar productos en general y software en particular, y por lo tanto toma varios de sus principios y sus valores. Scrum no solo es para desarrollar software, sino que también es para desarrollar cualquier producto que lo podamos desarrollar en etapas y que podamos ir haciendo mejoras o incrementar su valor en la medida del tiempo. Lo pueden usar para investigaciones de mercado, lo pueden usar para mejoras de producto, para desarrollar mejoras de producto. Claramente en todo lo que es tecnología, en desarrollo de software o inclusive en desarrollar y mantener ambientes en la nube. ¿Dónde está la esencia de Scrum? Básicamente Scrum es un equipo de un grupo reducido de personas que individualmente es altamente flexible y adaptativo. Claramente aquí está indicando que hay una característica, una competencia de los integrantes de Scrum que va a ser relevante para que esto llegue a buen término y dé los resultados esperados. Estas fortalezas operan en distintas etapas y de distintos modos, pero lo más importante aquí es cómo se forman redes de equipo que desarrollan, liberan, operan y mantienen el trabajo y los productos de miles de personas.
¿Por qué hablamos de redes de equipo? Porque en Scrum yo puedo tener más de un equipo, más de una célula trabajando en un mismo producto en forma paralela. Y eso me va a permitir acelerar más o tener mayor frecuencia de entrega de mis liberaciones de mis productos. Cuando en Scrum vean las palabras de desarrollar y desarrollo, se refieren a un trabajo complejo, ¿ya? Y por lo tanto Scrum está pensado en que vamos a poder desarrollar soluciones a situaciones o problemas complejos. Como Scrum se adhiere a la filosofía de Agile, va a tomar el principio de hacerlo simple y de una manera, de un enfoque simple, va entonces a buscar soluciones a problemas o situaciones complejas. Los proyectos en Scrum no son desordenados, no son entrópicos, no son anárquicos. Al igual que cualquier otro proyecto tradicional que conocíamos, tiene que tener una base de fundamento y un sustento para poder justificar y desarrollar el proyecto. Por lo tanto, vamos a tener un caso de negocio. Y el caso de negocio va a tener que definir cuáles son las expectativas y va a tener que definir, como en todo proyecto, cuál es un plazo inicial y cuál es un presupuesto inicial que vamos a tener. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar una visión de proyecto. Nosotros ayer en la sesión de Agile hablamos que la gran diferencia que hay entre los proyectos que hoy día enfrentamos con un enfoque Agile, con un marco de trabajo Scrum, es que llamamos a esos proyectos, los llamamos proyectos adaptativos. Y por lo tanto, la gran diferencia de los otros casos de negocio o de los otros enfoques que hacíamos es que no tenemos claridad cuál es el producto final que vamos a entregar. Eso lo vamos a ir desarrollando en la medida que desarrollamos el producto. Lo que sí vamos a tener es un calendario de planificación y de liberación de entregables. Nosotros cuando hablamos de Agile dijimos que íbamos a tener entregas tempranas, frecuentes y recurrentes. Por lo tanto, si nosotros al inicio del proyecto, sin saber qué es lo que voy a entregar, sí puedo entregar una planificación y diciendo una vez al mes, cada 2 semanas, nosotros vamos a entregar algo. Y eso por lo tanto lo podemos poner en un calendario y entregarlo como una promesa a la organización y a nuestros stakeholders. ¿Dónde empieza la diferencia? En cómo vamos a definir las necesidades y cómo las vamos a detallar. Uno de los pilares que revisamos ayer de Agile es que vamos a privilegiar el software funcionando por sobre la documentación detallada, y hablábamos entonces que ya no vamos a tener el típico documento Elite EEE 830 de especificación de requerimientos de software, sino que vamos a tener lo que vamos a llamar historias de usuario. ¿Qué tan detalladas van a estar las historias de usuario? Las historias de usuario van a estar detalladas en la medida en que esa historia de usuario yo la voy a presentar en el siguiente sprint. Si no la voy a presentar, está como un título de canción. Lo que sí tengo alguna priorización, y eso es lo que va a usar el Product Owner cuando presente esta historia de usuario. Por lo tanto, lo que va a suceder es que una vez que se presenten estas historias de usuario, recién las viene a conocer el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo no conoce las historias de usuario hasta que se las presenta el Product Owner en un sprint y en una ceremonia que vamos a llamar la Planning Meeting. Y luego comienza la iteración del proceso de Scrum, que se centra básicamente en una ceremonia o en un proceso que vamos a llamar sprint.
y al final de cada sprint entonces vamos a tener un entregable que es lo que prometimos al inicio de ese sprint. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar de esta manera? Primero es que podemos gestionar las expectativas del cliente de manera más regular. No tiene que esperar tanto tiempo para ver algo y por lo tanto cuando le presentamos algo y dice, ah, mira, esto no es lo que yo pensaba, resulta que pasaron meses y tenemos que rehacer mucho trabajo. Ahora se lo podemos ir presentando frecuentemente, más tempranamente, y por lo tanto si hay modificaciones los impactos van a ser menores y por lo tanto también el desarrollo no se va a ver tan afectado como en estas grandes esperas. Lo que vamos a hacer entonces es poder administrar, gestionar el desarrollo de requisitos a una velocidad y manteniendo la calidad. Ayer lo comentábamos, el que desarrollemos cosas con una forma, con una filosofía agile, no significa que no vamos a documentar, no significa que vamos a abandonar la calidad. Por el contrario, agile como lo que busca es la excelencia y busca equipos autogestionados y sacar el mayor potencial de esos equipos, lo que vamos a buscar acá es que con mayor razón cada uno de los entregables tenga elevados estándares de calidad. Entonces, nosotros ya comentábamos ayer que los proyectos tradicionales, aquellos que hoy día denominamos proyectos predictivos, es decir, desde el día cero yo puedo establecer con rigurosidad y con exactitud qué es lo que quiero que haga mi software, qué es lo que quiero que haga mi aplicación. Por ejemplo, un sistema de recursos humanos donde una componente importante es la liquidación de sueldo, y yo tengo claramente qué es lo que necesito, cómo lo hago, cómo lo calculo. Está súper definido cómo calculo el impuesto, cómo calculo la cotización a la AFP, la cotización a la ISAPRE o a FONASA, cómo hago los descuentos, si cada uno de los ítems que van a la liquidación están afectos a impuestos o no están afectos a impuestos, y por lo tanto puedo definir claramente cómo se genera una liquidación de sueldo, qué es lo que va en la liquidación de sueldo y cómo se calcula cada uno de sus ítems. Eso no va a ocurrir en los proyectos adaptativos. Por lo tanto, una clave importante cuando nosotros querramos hacer un proyecto bajo una mirada de Scrum es que tenemos que saber identificar que Scrum no es para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Lo que vamos a desarrollar son proyectos adaptativos. Los tradicionales, que son un apoyo a un proceso administrativo, seguramente los vamos a seguir haciendo en la forma tradicional. ¿Qué podríamos hacer en forma adaptativa? Tal vez la interfaz usuario. Pero el proceso, el procedimiento está súper documentado y está súper claro. No hay muchas variaciones durante el desarrollo del proyecto. El otro beneficio es que el cliente puede hacer cambios al corto plazo. Como el equipo de desarrollo se entera, conoce las necesidades o los requisitos o las historias de usuario cuando el Product Owner se los presenta en un sprint, por lo tanto cada vez que tengo un sprint yo puedo modificar o puedo presentar las historias de usuario que el negocio requiera o le aporte más valor. Por lo tanto, si entregamos algo hace 2 sprints atrás y el usuario encontró que quiere hacerle una mejora, quiere hacer un cambio o quiere agregarle una funcionalidad, bueno, 2 sprints más adelante se las podemos agregar y podemos modificar algo que entregamos hace 2 meses y no hay ningún problema. También hay un aspecto que es crucial y que en esta mirada de un equipo autogestionado, este equipo autogestionado también tiene que tener un foco para poder entender claramente qué es lo que espera el cliente, de tal manera de que cuando lleguemos al final del sprint, el Product Owner, el que nos encargó el proyecto, encuentre que lo que nosotros le estamos entregando
corresponde a su expectativa y a lo que él nos había indicado al inicio del sprint en una planning meeting. El otro aspecto importante es que estas historias de usuario, estos requisitos, estas necesidades que va a ir conociendo el equipo de desarrollo, se van a ir presentando en la medida de cuánto es el valor que le aporta esa implementación de esa solución al cliente final. Por lo tanto, lo más importante lo vamos a hacer al principio. Y esto es fundamental, porque ya lo comentábamos ayer, que los proyectos Agile, los proyectos de Scrum, no necesariamente son proyectos más cortos, no necesariamente son proyectos más económicos, pero sí son proyectos más rentables. ¿Por qué? Porque aquellas funcionalidades, aquellas necesidades que agregan más valor al usuario, que agregan más valor al negocio, son las primeras que entrego. Por lo tanto, capturo tempranamente ese beneficio. Y al capturar ese beneficio más tempranamente, me permite entonces hacer que mi proyecto sea más rentable. En esta mirada de que no tengo que documentar detalladamente todos los requerimientos o todas las necesidades al principio del proyecto, significa que yo puedo partir más temprano el desarrollo de mis proyectos, porque basta que tenga una definición a alto nivel. Y esta definición a alto nivel son lo que nosotros llamamos las historias de usuario. Y ahí el Product Owner tiene un rol importante, porque tiene que traducir esta épica, esta visión del producto, del proyecto que ha capturado de nuestro stakeholder, lo tiene que traducir en estas historias de usuario. El detalle de qué es lo que se requiere o cómo tenemos la visión de cómo implementar estas necesidades, estas soluciones, solamente las vamos a requerir cuando estas necesidades las vamos a colocar en una iteración, en un sprint. Por lo tanto, de esta manera podemos administrar los cambios que naturalmente se van a producir en el desarrollo del proyecto. Al final de la iteración, al final del sprint, el equipo puede decir cómo mejora su proceso de trabajo en función de la experiencia obtenida. Esto que en esquemas tradicionales llamábamos lección aprendida y que la hacíamos al final del proyecto, y que al principio nos llamaba la atención y participábamos de esas lecciones aprendidas. Después del tercer o cuarto proyecto, la verdad es que llegábamos medio desmotivados, porque entendíamos que esas lecciones aprendidas primero no nos servían al proyecto que acabamos de terminar, y la verdad es que muchas veces no eran tomados en cuenta por los proyectos que venían o los equipos que venían, porque el proyecto no era exactamente igual, porque los equipos decían que ellos no van a cometer los mismos errores, que ellos eran distintos, que el proyecto era distinto, y por lo tanto, si bien es cierto, había un esfuerzo de la organización para dejar reflejadas estas lecciones aprendidas y documentar estas lecciones aprendidas, en la práctica eran muy poco utilizadas y muy poco tomadas en cuenta en futuros proyectos y en futuros equipos. En cambio acá, como vamos a tener un proceso que es una iteración, estas lecciones aprendidas al final de cada iteración, al final de cada sprint, el propio equipo las puede utilizar en el siguiente sprint. Y ahí el equipo encuentra que esa acción le entrega un valor y por lo tanto la valora y la practica regularmente. La experiencia de proyectos muy gigantes, de proyectos largos, esos proyectos que hacíamos de 24 meses, donde la inversión inicial era muy grande, porque teníamos que invertir mucho en licencia, mucho en infraestructura. Hoy día mitigamos los riesgos de estos proyectos que son financieramente muy altos para la organización, muy riesgosos para la organización, y podemos partir con pequeños niveles de riesgo, pequeños niveles de inversión. De tal manera que si en
en los primeros 2 o 3 sprints en realidad nos damos cuenta que el resultado o el camino no es el que andamos buscando, rápidamente podemos cambiar el rumbo o abortar. Tal vez solamente hicimos un prototipo, un piloto, y con eso evaluamos si vamos a desarrollar el proyecto más grande o no. Por lo tanto, de esta manera, al dividir un proyecto grande, complejo, en pequeñas partes, lo que estamos haciendo es que estamos gestionando la complejidad del proyecto. Y vamos a poner foco en pequeñas funcionalidades, en pequeños componentes que por sí solos resuelven una necesidad y funcionan. El otro beneficio que vamos a capturar con esta forma de trabajar, de desarrollar software, es que vamos a optimizar el uso de los recursos disponibles. Al generar continuamente características de productos de mayor valor. Ayer establecíamos que una forma de medir el avance del proyecto era a través de la medida del incremento de valor del producto final que estábamos llevando a cabo. Entonces, esta es una mirada de cómo Scrum nos permite enfrentar los desarrollos de software de una manera distinta para un tipo de proyectos distintos y buscando siempre cómo incrementamos valor, cómo le damos más beneficio y cómo obtenemos la satisfacción de nuestros clientes a través de entregas tempranas, entregas periódicas y entregas que tienen un alto estándar de calidad y que recogen las necesidades de nuestros usuarios, de nuestros clientes.